Sí, Ahora sí, bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Michelle Ponciano. Gracias por estar el día de hoy y darme ese tiempecito para, para que el Señor nos pueda hablar lo que Él ha puesto hoy en mi corazón. Y estoy segura que ha sido algo que Él tiene en su corazón y por eso lo llamé Jesús y el lenguaje inclusivo. Jesús y el lenguaje inclusivo. Estamos en una sociedad donde ahorita estamos batallando, pareciera como que por todo. Pareciera como que estamos teniendo que luchar por todo lo que nosotros antes valorábamos o creíamos que estaba por sentado y muy aceptado. Y ahora, pues inclusive a la hora de hablar, el lenguaje, estamos viendo que está empezando a cambiar. El lenguaje, y vamos a ver la razón por la cual eso se está dando y qué es lo que piensa Jesús acerca de eso. Me voy a tomar un tiempito en el primer slide, pero de ahí nos vamos como que ese resbaladero, nos vamos a ir, ya saben que siempre las llevo del antiguo al nuevo y ahí es donde vamos a terminar. Cuando Abraham está discutiendo con el Señor y el Señor le da hace el pacto con Abraham. Este es el pacto de que te voy a hacer una gran nación, mira las estrellas, así será la multitud que salga de ti, voy a darte un hijo. Él todavía no le había cambiado el nombre a Abraham, era Abraham, no le había cambiado el nombre a Abraham todavía. El Señor estaba por hacer uno de los pactos más fuertes, digamos, en el Antiguo Testamento. Creo que era el tercer pacto. El primero fue el pacto adámico, luego el de Noé. Creo que este es el tercero o el cuarto, pero es uno de los más importantes porque Dios tiene esta conversación con Abraham y le dice que que le traiga varios animales y él le da el número de animales y le dice que traiga dos aves y le dice que los parta por la mitad, los ponga al frente, pero le dice que a las aves no las parta por la mitad. Él no le dice qué va a hacer con esos animales, no se lo dice. Él solamente le da la instrucción. Muchas veces el Señor nos da la instrucción y no nos dice para qué. Nosotros queremos que nos diga A, B, C, D. Yo quiero que me expliques, pero ¿para qué esto? ¿Para qué el otro? ¿Por qué tengo que hacer esto? Hay cosas en la palabra que no tienen mucho sentido, pero el Señor dice, si me obedeces, viene una recompensa. Y a veces queremos entenderlo todo. Pero el Señor le dice entonces que ponga todos estos animales y dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Un cuerpo muerto es o se entierra o se lo comen las aves. Es algo, es un proceso natural, no tiene nada de malo con eso. Cuando se muere un animal, pues lo lindo es de que Dios creó esos filtros que son las aves de rapiña para que entonces no proliferen todas las enfermedades y todas las bacterias que salen de la descomposición de un animal muerto. Pero cuando a Abraham se le empiezan a comer las aves, los cuerpos que el Señor le había pedido, él empieza a ahuyentarlos y empieza a defender lo indefendible, lo muerto. Ya estaba muerto, no había razón. Y empieza esa batalla de él de querer parar un proceso, pero ¿sabe por qué fue? Porque estos no eran animales comunes. Estos eran animales que el Señor le había pedido a Abraham que sacrificara. El Señor no le dijo, y entonces voy a hacer esto con los animales. Él solo le dijo, sacrifícalos. Y él dijo, si es algo que el Señor dijo, es algo que tiene mucho valor. Si es algo que el Señor dijo, es algo que voy a defender. Así no entienda la razón, esto lo tengo que defender porque hasta que no vea a Dios obrar sobre esto que Él me pidió, yo voy a seguir parado en esa palabra. Él me dijo que matar estos animales y los voy a defender hasta que vea a Dios obrando sobre esto. La palabra de Dios es así, muchas veces no la entendemos, pero los que amamos la palabra llega un punto donde no entendemos qué es lo que nos está pidiendo el Señor, no entendemos lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que saber que si Dios nos pidió hacer algo, tenemos que defenderlo a capa y espada o palos, como dice que hizo Abraham, ahuyentando las aves de rapiña. Las aves de rapiña es una representación de Satanás. Cuando Él quiere venir a quitar la bendición, venir a robar aquello que Dios ya nos había dicho que nos iba a dar.
Él empieza este sistema de pacto con un hombre. Ya lo había empezado con Adán. Se recuerda que cuando Eva cayó, a Eva no se le pidieron las cuentas, se le pidió a Adán. ¿Por qué? Porque nosotros, si leemos la palabra, nos guste o no, quizá al movimiento feminista esto no les gusta mucho. La Biblia es un sistema patriarcal. Y Dios lo ha establecido. Él lo decía: yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy tu padre. Yo te ayudo. Él siempre se ha representado como un hombre. Cuando Jesús se encarnó, él no se encarnó como una diosa, no se encarnó como Isis, no se encarnó como una mujer, se encarnó a través de una mujer como un hombre. Su género era un hombre. Nos guste o no, él escogió a 12 de sus discípulos, 14, y si incluimos a Pablo y el que vino a tomar el lugar del que lo entregó. Pero básicamente Dios ha establecido la palabra en un sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es sabio. Porque Él sabe cómo funciona cada uno de los géneros. En este tiempo de pelea de géneros, acabo de ver un mensaje que me llegó justamente hoy, que una artista estaba diciendo que ella no adoraba al Dios de los cristianos, sino que ella adoraba a la diosa de los cristianos, porque Dios era una diosa. Bueno, esos disparates, verá, como el que dijo Madonna hace una semana, unos meses, donde dijo: hay que destruir el sistema patriarcal de esta sociedad. Bueno, ahí lo voy a dejar, no vale ni siquiera la pena, pero el asunto es que él batalla por lo prometido, él batalla por la palabra de Dios. Y dice que en la noche, cuando se pone el sol y todo estaba oscuro, dice que apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto fue la noche. A él entró terror, le llegaron los animales a quererse comer los cuerpos. El Abraham en este momento estaba confuso y dice que en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Cuando él hace ese pacto, lo hace con un animal muerto que representaba a Jesucristo, definitivamente, y lo hace a través de una antorcha que representa la palabra. Yo creo que ahí está. Representa la palabra. La palabra de Dios, esa es la antorcha que ilumina nuestro camino. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando Juan describe al Mesías ya en el Nuevo Testamento, él no decide describirlo como lo describieron los otros evangelios. Él decide describirlo de esta forma. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y dice: el que es la palabra, aquí está hablando de Jesús, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos y la luz brilla en la oscuridad. Mire, aquí podemos ver lo que vivió Abraham en esa noche, y la oscuridad jamás podrá apagarla. La palabra de Dios. La palabra de Dios, tan esencial, como decía Nuria, es el pan, es lo que nos sustenta, es lo que nos da vida, es lo que nos anima, es lo que nos fortalece, es lo que nos sana. La palabra de Dios que ya existía desde el principio. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús viene y empieza su ministerio, él inicia con parábolas. Él les contaba historias como niños, como se le cuenta una historia a un niño, ¿verdad? Un cuento. Y empieza a usar parábolas. ¿Por qué usaba parábolas? Porque dice: todo esto habló Jesús por medio de parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Mire qué, ¿verdad? Qué raro eso, ¿verdad? Cada vez que le hacían una pregunta, él salía con una parábola y uno, ¿verdad? Si uno le estaba preguntando algo directo: ¿qué quieres comer? Bueno, el reino de los cielos es como un pan que cayó del cielo. Ay, no, pero solo te estoy preguntando. Él hablaba por parábolas y dice que si no era por parábolas no les hablaba.
pero dice que era para que se cumpliera lo que había sido profetizado acerca de él. Abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiere decir que a través de las parábolas, él nos estaba invitando a poder entender con elementos que eran, digamos, de uso normal para las personas que estaban escuchándolo, algo profundo para poder identificar verdades y joyas del reino de los cielos. Algo tan sencillo como la parábola, una imagen se convertía en una realidad en el corazón de la persona para poder entender el reino de los cielos. Imagínense, él decía, bueno, las ovejas, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Y entonces entendían, bueno, el cuidado de las ovejas y ellos podían podían asimilar una similitud entre lo que él decía y lo que él quería darles a entender. Lo que él decía y lo que la palabra significaba en el reino de los cielos. Él fue el que entonces dijo, este es mi sangre, usando el vino. Este es mi cuerpo, y usó y ejemplificó el pan. Él usaba estas similitudes para que las personas pudieran entender sencillamente, porque Jesús es sencillo, verdades profundas del reino. Si él nos la hubiera entendido así, como así, quizá no las hubiéramos entendido, pero él entonces usa palabras para que nosotros podamos entender una realidad. La levadura, decía él, el reino de los cielos es como la levadura, que la mete uno entre la masa crece y así es el reino de los cielos. Pero y nos hablaba también de la lepra es como el pecado. Hay tanta similitud y tanta parábola que él utilizaba, que lo hacía con un propósito, porque desde que esas personas escuchaban esa palabra, esa parábola, la próxima vez que vinieran en contacto con ese ejemplo, con una oveja, con la higuera, con la viña, con el trigo, ellos automáticamente se iban a remontar a lo que Jesús les había explicado y lo que significaba en el reino de Dios. Era un método para que ellos constantemente pudieran estar recordando algo. Sencillo, muy sencillo. Pero hay una parábola que a mí me pareció interesante lo que les dijo. Porque les dijo, ¿cómo no entendéis esta palabra, esta parábola? ¿Cómo pues, si no entienden esta parábola, van a entender todas las demás parábolas? Jesús estaba diciendo, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender todas las demás. Ni traten, porque llegaban, Señor, ¿qué significa eso? Ellos a veces confundidos y él aparte les daba la revelación. Pero él dice acerca de esta parábola, si entienden esta parábola van a entender todas las demás parábolas. ¿Qué parábola era esa? La del sembrador. Y el sembrador dice, oíd, el sembrador sale a sembrar y al sembrar, y esto lo vimos la semana pasada, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Ese es en el que nos vamos a enfocar, porque él les da varios ejemplos. Yo me voy a enfocar hoy en este. Y luego les explica, el sembrador es quien siembra la palabra. Y ahí va uno sembrando y sembrando y sembrando. Unos siembran, otros riegan y otros cosechan. No se sabe quién lo va a cosechar, pero la palabra de Dios es como una siembra. Él les explica. Y él les explica quiénes eran los que estaban junto al camino. Y les dice, los de junto al camino son aquellos quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y la quita. Y la palabra que se sembró en sus corazones entonces es robada. Es robada. Ahora, vale la pena mencionar de que aquí donde él dice los de junto al camino, él es el camino, pero esa gente estaba junto al camino, como a la mitad, como que ni un pie en el mundo y tampoco un pie comprometido con Jesús. No estaban necesariamente en el camino, eran como bystanders, como se dice por ahí, eran nada más espectadores del camino. La persona que entra como espectadora a un lugar donde se está predicando la palabra, usualmente es la primera a quien el Satanás le roba la semilla. Porque como no está comprometida con el camino o comprometido, cuando sale cualquiera de estas cosas,
le pueden robar la semilla. Una es, ay, los noticieros, ¿verdad? Los noticieros son esas aves de rapiña donde puede rapidito uno decir sí, y Dios es mi sustentador, Dios es, ay, que viene una crisis financiera, que el COVID, que esto, que ahora me tengo que vacunar, y es una cosa, el temor que pone el noticiero puede venir a ser como esa ave de rapiña, que roba la palabra, porque la fe y el temor operan de la misma forma, de la misma. Ambos son una certeza de lo que esperamos en el futuro. Así opera el temor. Y esto puede venir a quitarme la palabra. Ahora, un programa de televisión, yo puse porque es que de verdad, este programa de televisión que se llama Alienígenas, alienígenas ancestrales, y hablan, es tan chistoso este hombre, y habla de que las pirámides no fueron construidas por seres humanos, son ovnis, y que los alienígenas aquí y allá. Eso puede venir a robar la palabra, porque el simple hecho de que nosotros afirmemos que hay, digamos, la teoría de la creación en contra de la evolución, eso puede robar la palabra. En dos toques un programa nos puede venir a robar la palabra. Un programa de televisión, pero va más allá, una película, la serie de Netflix, ahora resulta que están diciendo que Jesús probablemente pudo haber sido homosexual, y son todos estos disparates que para alguien que no conoce puede ser el robo de la palabra de Dios. Aparte pueden ser las conversaciones. Esas conversaciones que tenemos con una persona en donde, mira, estoy creyendo esto, estoy asistiendo a este grupo, pero mira, vos ya sabías que en ese grupo se dio tal y tal cosa. ¿Verdad? Esas pequeñas aves que vienen a poner la duda en una persona nueva. A mí si me hablan algo de la iglesia, a mí ya nada me asombra, porque he visto y he aceptado que la iglesia es imperfecta. Pero para la persona que está iniciando su caminar con el Señor, el hecho que nosotros le hablemos de algún líder, mira, tú ya vieras que yo una vez tuve esto con ella, con él, o vieras que eso acarrea en una persona nueva, acarrea la semilla para afuera. Esa duda, esas conversaciones. Pablo decía, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí él estaba hablando acerca de la resurrección, que muchos decían que no existía. Entonces él decía, bueno, si la resurrección no existe, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí estarme agarrando con fieras en Éfeso? Decía él, ¿verdad? ¿De qué me sirve? Porque las malas conversaciones corrompen la palabra de Dios, ponen duda en la persona. Así decía Pablo también acerca de, de la duda que puso la serpiente en la mente y en el corazón de Eva. Pero temo, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, miren lo que vemos, lo que oímos, sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios a Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. Estamos hablando de que cualquier persona puede venir a ser extraviada por una conversación errónea. Este amigo que es pastor puso en su Instagram y se lo copié, dice, el error de Eva fue que sostuvo una larga conversación con quien no debía. Aprende a cortar de raíz las conversaciones que no edifican. Eso se aplica en Facebook, eso se aplica en WhatsApp, eso se aplica a la hora de una reunión familiar, de una reunión en amigas. Corta de raíz lo que no edifica. Lo que no edifica. ¿Sabe por qué? Porque aquí empezó la serpiente a decirle a Eva, ¿qué fue lo que lo engañó? Con ese lenguaje inclusivo. Empezó a cambiar, como usaba el Señor las parábolas, le decía, no, el Señor no dijo, moriréis. Y le cambia a la palabra y le dice, seréis como Dios. Desde aquí vemos esa agenda de lenguaje inclusivo, que ya Satanás la usa muy, muy bien. Pero a la hora de decir la verdad, a la hora de que estamos hablando de este lenguaje inclusivo,
Si lo vemos desde el lado de Jesús, nosotros creeríamos, Jesús nunca ofendió. Jesús era lindo y él solo daba palabras de ánimo y de amor y apapachaba a la gente. Jesús no dice que en ningún momento él le dijo a nadie, te amo, ni abrazó a nadie. Dice que él ponía las manos y bendecía a la gente, ¿verdad? Esa utopía que tenemos ahí de Jesús a veces no es la correcta. Jesús ofendía cuando él tenía que hablar la verdad. Él no tenía un lenguaje inclusivo en donde, por favor, no digamos esto porque no vaya a ser. Mire lo que es el lenguaje inclusivo en el mundo, porque ustedes lo van a empezar a ver este término. El lenguaje inclusivo, y esto lo saqué de Wikipedia, tiene como meta evitar la ofensa y cumplir con los ideales del igualitarismo, evitando expresiones que expresen o impliquen ideas sexistas, racistas o de alguna forma sesgados con prejuicio o denigrante a cualquier grupo de personas, incluso animales. Esta es la traducción, la descripción de lo que es el lenguaje inclusivo. Evitar la ofensa y cumplir con los ideales del igualitarismo. Si hay algo que va en contra de la palabra es que nosotros seamos iguales, porque el Señor no nos hizo y no nos diseñó iguales, nos diseñó a imagen de Él y a cada uno con una personalidad y un llamado exclusivo, no para que fuéramos cortaditos como galletas de Navidad, sino para que fuéramos únicos. Y aquí dice que los ideales del lenguaje inclusivo son el igualitarismo. Y usted me puede decir, sí, pero es bueno porque estamos hablando de derechos humanos para que no haya diferencia entre hombre y mujer. Es bueno, en teoría es bueno, pero le voy a mostrar algo. Continúa el lenguaje inclusivo. Quienes lo apoyan aseguran que el lenguaje es usualmente utilizado para perpetuar y continuar el prejuicio y que al crear intencionalmente, mire, el lenguaje está siendo creado intencionalmente. El lenguaje inclusivo se puede ayudar a crear sociedades y organizaciones más productivas, seguras y rentables. Mire, esto es tremendo. Si usted lo agarra en contexto, es que no vamos a hablar cualquier cosa que ofenda a cualquier grupo, ya sea inclusive grupos animales. No sé qué animales han dicho que se han sentido ofendidos, pero la realidad es que dice que los lenguajes van a ser cambiados para quitar prejuicios, para quitar prejuicios. Ahora, vea esto es el lenguaje inclusivo. En la Real Academia Española, en 1999, bueno, vemos siempre la mano de la ONU metido en esto, ¿verdad? La ONU, que es la Organización de Educación y Ciencia y Ciencia y Cultura. Ellos propusieron un manual de lenguaje más inclusivo con el género femenino. Yo no tengo problema con eso, pero si yo estoy en una reunión y alguien dice bienvenidos todos porque hay hombres y mujeres, yo no me siento excluida. Yo no sé si usted, a mí no me ofende, porque yo sé que todos incluye todos y todas. El asunto es que aquí dijeron las del género femenino, 1970, más o menos empezaron a decir, eso no es incluir, no es exclusivo, queremos que nos incluyan y bueno, está bien, ahora usemos todos y todas, está bien. Pero las personas binarias ahora no se identifican con ninguno, ni todas ni todos. Un día se sienten una cosa y otros días. Entonces empezó en la internet a usar la arroba y la X. Y así es como surgió la E. El todes. Ahora no es todas ni todas, ahora es todes. Si usted no lo había escuchado, lo va a empezar a escuchar bastante, porque ahora en vez de decir todos, nos están diciendo que tenemos que decir todes. No sé a quién se le ocurren estos disparates, pero la ONU siempre tiene que meter su mano en las cosas que son disparates y en esas estamos. Si usted ve estos símbolos para quitar entonces géneros, está bien. El asunto con esto es que al borrar el sexo, al borrar los dos géneros, nos amplía la gama de poder meter cualquier cantidad de géneros. Lo que están haciendo es hacernos creer que Dios se equivocó. Ay, no. Fíjate, Señor, que no. La realidad es que no son dos géneros, son un chorro, son 112, ya van por 112. 112 es un ataque frontal a la familia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, varón y hembra los creó.
para formar una familia. Y la familia se sabe que es la base de toda sociedad. Esto es un ataque frontal a la familia, indirecto, porque así como Jesús usaba las parábolas, las palabras tienen peso y valor. Y entonces ahora todos y todas y vea este enredo. Yo no sé si a costas me costaba la clase de idioma español en la escuela. Imagínense ahora tener que aprender a hablar con un lenguaje inclusivo. Le pongo el ejemplo de la Universidad de Costa Rica. Ellos ya tienen un programa con videos. Usted se puede meter y buscar el LIC, que es el lenguaje inclusivo de género y diversidad, y ahí le van a salir todos los videos muy bien hechos, en donde se le instruye a los maestros y a los alumnos en cómo manejarse con respecto a a los diferentes tipos de género. Uno de ellos dice textualmente, son para evitar la cultura patriarcal y valores machistas. Otro dice, para tener en cuenta el lenguaje con personas trans, no hay que suponer el género a primera vista. Usted sabe que en España hay 37 tipos de géneros oficiales aceptados y 10 tipos de preferencias sexuales. Esto lo que abre es una gama a decir cualquiera que se sienta como se sienta, puede hacerlo. Puede hacerlo. Le voy a mostrar lo que hace unas décadas era esto y cómo ahora ha cambiado. Mire, exactamente como Jesús usaba las parábolas. El pecado ahora es debilidad. La fornicación y la lascivia, porque así lo llama la Biblia. Ahora es amor o es unión libre. La desviación sexual, podemos decir un pedófilo, ahora es preferencia sexual o una necesidad que debe ser cumplida. El asesinato es aborto. El ser humano ahora es un feto. La rebeldía es empoderamiento. Las responsabilidades ahora son derechos. La verdad es subjetiva. El hombre y la mujer ahora es un género. Son géneros, son 112 géneros y siga contando. El suicidio asistido ahora se le llama eutanasia. El orgullo ahora es valentía. La violencia es una manifestación pacífica. La obediencia es debilidad. Jesús ahora no es Dios. Jesús era un gran maestro, que lo fue, pero también es Dios. Y la eternidad, el cielo y el infierno no existen. Estos son los cambios pequeños que hemos visto en la sociedad con el lenguaje inclusivo, porque a mí sí me ofende que alguien me diga que yo tengo que obedecer, pues entonces le tengo que poner un nombre. Esa es una debilidad. Si me ofenden, que me reconozcan como mujer. ¿Sabe qué es lo curioso? Que las personas trans que están transitando de un sexo al otro, sí demandan que se les llame por el género al cual están transitando o cambiando. Pero no se puede asimilar. Yo quiero que la gente me diga que yo soy mujer a primera vista, a primera vista. A mí no me diga todes, a mí no me diga esos a mí me gusta que me digan y que se refieran conmigo como una mujer, pero ahora eso está prohibido. Esta es la forma entonces en que, a la misma forma en que Jesús hizo de cambiar el idioma y usar las parábolas, el idioma inclusivo, eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál era la posición de Jesús con el lenguaje inclusivo? ¿Qué pasaba cuando Jesús le llegaban grupos que se sentían ofendidos? Este es un caso de Jesús. Dice que cuando al oír unas cosas que él estaba hablando, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra. Señor, estás ofendiendo a gente. ¿Y quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, entre ellos empezaron el wiri wiri. ¿Esto os escandaliza? Les preguntó él. Esto los escandaliza. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El hecho de que la palabra de Dios nos escandalice no quiere decir que no sean de Dios. El hecho de que el Señor nos hable a través de una palabra y que a nosotros nos asuste no quiere decir que no sea de Dios. El parámetro de mi emoción y mi reacción no puede ser el que yo utilice para valorar si eso no es de Dios.
Pero dice, mire lo que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque se ofendieron. Se ofendieron. Y uno creería, ¿verdad? Uno creería que Jesús entonces los agrupó y dijo, ¿qué le pasó a aquellos? No, mira, pon en el chat que disculpate, mira, hagamos un grupo inclusivo para los fariseos, porque los fariseos se están sintiendo aludidos. Hagamos un grupo de fariseos en Cristo. Hagamos ese grupo y todos kumbaya y juntos, entonces, para así no nos ofendemos. ¿Por qué no? ¿Sería buena idea o no? ¿Verdad? Y entonces Jesús les dijo a los 12, se voltea y en vez de decirles y proponerles un ministerio inclusivo, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Esto decía mi mamá, cuando estábamos en desacuerdo, mi mamá nos decía, la puerta está sin tranca. La puerta está sin tranca, si quieren, ahí está, se pueden ir, pero esa es mi posición. Así les dijo Jesús, la puerta está sin tranca. ¿Quieren irse acaso también ustedes? Váyanse. Yo no ando detrás de gente que me esté pidiendo exclusividad. Yo estoy detrás de gente que me quiera seguir, porque el que demanda inclusividad eventualmente va a demandar exclusividad. Y si bien Jesús es inclusivo, no es exclusivo. Para Él todos somos iguales, Él no hace acepción de personas, todos somos iguales y todos tenemos el mismo lugar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo manejaba Jesús la ofensa y la victimización? Porque es que la ofensa y la victimización van de la mano, porque si yo me ofendo y soy víctima, no tengo que tomar una responsabilidad acerca de lo que yo estoy diciendo que me ofendió. Una víctima no es responsable de tomar acción sobre lo que se le está hablando que debe cambiar. Por ponerles un ejemplo, creo que ya lo compartí en una reunión, yo estaba hablando sobre precisamente cómo Dios es un Dios, un padre para nosotros. Y alguien que había tenido una muy mala experiencia con su papá, una mujer que fue muy herida por su papá, ella se levantó y se fue a encerrar al baño y entonces cuando yo fui, ella estaba llorando y le pregunté qué le había pasado y me dijo, yo tuve tan mala experiencia con mi papá, Michelle, que cuando tú vuelvas a hablar de que tengamos que ver a Dios como un padre, me lo avisas porque yo no vengo, yo no voy a venir. El asunto es que Dios estaba trabajando con ella para perdonarlo, pero lo que ella había sufrido era bastante duro. Yo no justifico el que ella no haya querido pasar ese proceso. Llevo rato de no verla, la verdad. No sé si lo pasó, pero el Señor la estaba llevando a ella a perdonar para poderlo ver a él como padre y ella no lo quería hacer, ¿verdad? Ella se sintió ofendida por una realidad bíblica de que Dios es un buen padre. Dios no era como su padre. Pero Jesús tiene un reino inclusivo, pero habla verdades que pueden ofender. La realidad es de que Jesús a veces nos puede decir algo, tienes que perdonar, o tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer aquello, que yo me puedo sentir ofendida, especialmente si no es Jesús el que me lo está diciendo. Él puede utilizar a alguien para decirme, Michelle, tienes mal carácter, o eres orgullosa, o tienes que perdonar a tu hijo, o tienes que perdonar a tu marido, y yo puede que eso me ofenda, pero esa es una realidad del reino. Es una realidad que sucede en el reino de los cielos. Pero cuando entonces sucede esto y el mundo nos está diciendo tenemos que tener un lenguaje inclusivo y tenemos que tener un mundo donde no haya, donde no hayan ofensas y nadie se sienta aludido, lo que nos está pidiendo el mundo es una tolerancia. La tolerancia. Pero decía Pablo a los corintios, les dijo, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Se lo está hablando a la iglesia. Le está hablando a una iglesia que probablemente no conocía bien la palabra de Dios,
porque él les estaba diciendo, han venido entre ustedes a otros predicando un Jesús que no fue el que nosotros predicamos y ustedes le han abierto la puerta. Recuerdo que alguien me dijo que la habían invitado a predicar en una iglesia en Estados Unidos y de primas le dijeron, por favor, no vayas a hablar acerca del homosexualismo porque tenemos gente entre la iglesia que, ¿verdad? No queremos que se ofendan. Siempre estos temas hay que abordarlos con el respeto que se debe. No porque tengamos la verdad tenemos derecho a ofender, pero no porque alguien se ofenda debemos guardar la verdad. La verdad se tiene que decir y predicar el Jesús que predicaban los discípulos. Tenemos un chat de 3 amigas, somos 3 y entonces cuando nos da por agarrar un tema, miren, las notas de voz van y vienen y son de 7 a 10 minutos y bueno, nosotros componemos el mundo en ese chat. Me encanta porque son 2 amigas que les gusta leer muchísimo y una de ellas me decía, cuando empezó el asunto de que empezaron a hablarle en la escuela o en el colegio acerca del aborto, yo tuve que decirles a mis hijos, mi amor, no es un aborto, es un asesinato, el asesinato de bebés. Y eso cambió en ellos la retórica. En ellos se concientizó más acerca de lo que realmente es un aborto. Me pareció que eso fue genial porque sus hijos ahora ya son mayores y son con quienes ella dice que tiene conversaciones así muy maduras. Pero es lo mismo, es porque hemos tolerado ciertas cosas. Con este lenguaje inclusive empezamos a tolerarlo y deberíamos más bien de estar en la posición de Abraham, sacudiéndonos todos esos opilotes que se están llegando a querer comer lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya nos ha prometido. Y luego él continúa diciendo, esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, y eso es lo que es. El lenguaje inclusivo es un disfraz de ángel de luz, de un ángel de luz tratando de hacernos sentir que es por el bien de todos, cuando es una pequeña minoría, hasta el momento no he conocido a nadie que diga yo me ofendo cuando dicen todos en vez de todes, y esto es algo que ya está con mucha fuerza entrando en la sociedad. Jesús decía, si nosotros decimos, bueno, yo soy neutral, Michelle, a mí no, si quieren y sí o no, pero Jesús decía, el neutro no funciona en el reino. Dice que el que no está conmigo está contra mí y el que no conmigo no recoge desparrama. Si yo activamente no estoy tratando de traer la luz, estoy sacando la luz. Si yo activamente no hablo, estoy dándole, el que calla otorga, dice ese dicho, ¿verdad? Jesús decía, o están conmigo o están en contra mío, pero no hay una medida neutra, no hay una medida neutral. En el reino de los cielos, si nosotros queremos ser efectivos, tenemos que ser activos, hablar, abrir la boca, decir eso no me parece, defender lo que el Señor ya nos ha dicho. Este hombre me gustó mucho porque esta amiga nos mandó esta frase. Dice, la gente me pregunta por qué estoy dispuesto a enfrentar, él es un psicólogo, el arduoso proceso de objetar cuando algo no parece ser lo correcto. Porque le tengo más temor a las consecuencias del silencio inapropiado. No es que sea valiente, es que me aterroriza más la otra opción. Me pareció esto tan cierto, porque para quienes nos aterroriza el que la luz sea apagada, el que las aves de rapiña se coman lo que el Señor nos ha mandado a decir, el quedarnos callados no es una opción, no es una opción. Por eso es que Jesús cuando los fariseos les decían, dile a tus discípulos que se callen, que no digan, Hosana, que tú eres el Mesías, él les decía, os digo que si estos callan van a hablar las piedras. Si estos se callan, van a ceder los sacrificios. Si ellos no defienden la palabra tal cual la defendió Abraham, entonces vamos a empezar a ceder, pero de que alguien va a hablar, alguien va a hablar.
Y yo quiero saber que yo y ustedes somos de los que vamos a defender y que no vamos a ceder ante esas presiones sociales que están trayendo sobre nuestros hijos una confusión, porque esto ya lo están ingresando en las escuelas a tan temprana edad como a los 5 años. ¿Cómo vamos a defender esto? Por eso es tan necesario que nosotros prestemos atención a lo que hemos escuchado. Dice Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia, mire, en el 2021, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y se lo estaba hablando a un grupo de creyentes. Pongamos atención y pongámosle diligencia a lo que hemos oído. ¿Es esto de Dios? Siempre les digo, no dejen el cerebro en la puerta. Analicen toda la luz de la palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de este lenguaje inclusivo? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de la tolerancia? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de la ofensa? Y claro, todos ofendemos. Dice la palabra que todos ofendemos y quien diga que no ofende es mentiroso. Pero no por eso vamos a hacer una bola de cristianos que vamos a estar ofendiendo a la gente. Lo que tenemos que hacer es que nos debemos parar en la verdad con respeto y mansedumbre, así esa verdad ofenda. Pero la tenemos que decir, porque si no las piedras van a hablar. Alguien más va a hablar. Pero yo quiero saber que somos nosotros los hijos de Dios. Y entonces el lenguaje inclusivo y el lenguaje de Jesús son dos cosas diferentes. Y Jesús decía, ¿ustedes saben por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. La razón por la cual la gente no entendía el lenguaje de él era porque no podían escuchar la palabra, porque la rechazaban, porque no la entiendo, no me gusta, mira, no la leo, no la predican, lo que sea, pero cuando ellos escuchaban la palabra, rechazaban la palabra de Jesús y por eso es que no entendían el lenguaje. Y les decía, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la razón por la cual muchas generaciones no han entendido el lenguaje de Cristo, porque han rechazado la palabra. La palabra ha recibido más ataque que el mismo Cristo, porque saben que en la palabra del Señor hay verdad. Entonces cualquiera puede andar con un crucifijo en la mano o puede andar con un pescadito en el carro. Contra eso no tienen problema. El problema es la palabra. El problema del mundo en este tiempo es la aceptación de la palabra. Por eso no entienden el lenguaje de Jesús. Así que cuando el Señor les dijo a ellos, ¿queréis iros? Ustedes también se quieren ir, la puerta está sin tranca. Pedro le contesta una verdad absoluta y él le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él decía, he buscado en Twitter, he buscado en fiestas, he buscado en libros, he buscado en amistades, en riquezas, en viajes, en compras, he buscado por todos lados, Señor, y en ningún otro me he dado cuenta que solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti. No podemos irnos. A mí si alguien me ofrece dejar a Jesucristo, no tengo a dónde ir. No puedo, no tengo otra opción. Todas las opciones ya las probé y no hay nada bueno. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y por eso quiero dejarlos con esto y con esto cierro. Porque estas fueron palabras de Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese es el peso de la palabra. Hoy Nuria nos compartía el salmo, y si lo pueden poner en el chat, el salmo que decía que he estado tan angustiado, parafraseándolo, tan angustiado que se me ha olvidado comer el pan. ¿Sabe qué es eso? La persona que viendo las situaciones que están sucediendo en el mundo, la situación que se viene, las cosas que estamos viviendo que nunca las hemos vivido, nos preocupan tanto que dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Y él dice, si ustedes se alimentan de lo que yo soy, de mis palabras, son palabras que tienen espíritu y que son vida. Así que los dejo con ese pensamiento. Jesús es un Dios inclusivo, pero no es un Dios exclusivo.
Es un Dios inclusivo para todo aquel que crea y para todo aquel que quiera. Y cuando nos alimentamos de su palabra y no del lenguaje del mundo, sabemos que eso es lo que nos sostiene, porque son espíritu y son vida. Que Dios los bendiga. Esperamos podernos ver la próxima semana y gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Vamos a abrir entonces los micrófonos para quienes quieran aportar todavía más. Nos vemos hasta la próxima semana.